Un cordial saludo a todos, bienvenidos a el nuevo seminario de la Escuela de Alejandría que vamos a presentar, griego koiné, específicamente el módulo uno, ¿verdad? Eh, bueno, así como muchos de ustedes manifestaron en la antesala, pues la emoción, para nosotros también es una emoción poder presentarles más que seminario, curso, ¿verdad? Que va a constar de 4 módulos. Cada módulo va a tener 12 clases. Para esto, quiero compartir pantalla y presentarles. Inicialmente, quiero compartirles. Muy bien, griego koiné, módulo 1. Ahorita vamos a presentar el curso, ya algunos de ustedes saben, sin embargo, para los que están ingresando de última hora, por si no tienen clara la información, pues va a ser un curso que va a tener una frecuencia semanal en línea, ¿verdad? En este horario, los sábados, con la hora estándar de Colombia, 9 a.m., va a ser nuestra hora de control. Por supuesto que las clases quedarán grabadas para poderlas ver en diferido, tanto para aquellos alumnos que no puedan asistir por alguna razón en línea, ¿verdad? O inclusive para quienes quieran repasar. Es interesante los textos que vamos a compartir en el curso. Vamos a estar usando una gran cantidad de textos, pero vamos a tener 3 que van a ser digamos, con los que nos vamos a estar guiando. Eh, Como texto número 1, vamos a tener el libro de Alan Black, se llama Aprenda a leer griego del Nuevo Testamento. Vamos a estar usando el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy y vamos a estar usando la edición Nestlé Alan 28. Obviamente al principio no vamos a estar usando algunos elementos. Eh, Quizás entraremos a usar el libro de Alan Black posiblemente en la clase 6 o la clase 7, ¿verdad? Y el Nestlé Alan quizás un poco más adelante. Eh, Estos son los textos, ¿verdad? Las carátulas de los textos. El libro de David Alan Black es un libro bastante moderno, una edición bastante nueva. Es un libro que fue, digamos, presentado inicialmente en inglés y luego pues, hubo un trabajo de edición al español. El léxico griego-español de Alfred Tuggy, pues ya es un texto que tiene cierta edad, pero es un texto bastante actualizado. Luego explicaré por qué usaremos ese léxico. Hay muchos otros buenos léxicos, excelentes, muy buenos, pero necesitamos estandarizar para efectos del seminario o del curso y por supuesto la versión de estudio griega del Nuevo Testamento del Nestlé Alan 28. Estos 3 libros van a ser compartidos, por supuesto gratuitamente, en edición PDF. En la medida en que vamos entrando a ellos, no es necesario tenerlos desde el principio. Bien, algunas consideraciones que quiero compartirles antes de que comencemos las instrucciones, ¿verdad? La instrucción del curso. Primero, entender que todos podemos aprender griego koiné. De verdad que no es ruso, ¿verdad? Que no es una, y quizás digo esto y no conozco el ruso y de repente el ruso es fácil de aprender. Pero claro, como uno ve las letras muy diferentes, eh, se hace a la idea de que el ruso pueda ser difícil. Lo bueno del griego es que es muy afín, ¿verdad? Con el español, como veremos más adelante, es una lengua flexiva. El español tiene parte de esa flexibilidad. Es una lengua de la cual de alguna manera proviene o fue alimentado el español a través del latín. Entonces vamos a encontrar algunas similitudes, ¿verdad? En cuanto a fonemas, en cuanto a ciertas grafías, e inclusive en cuanto a algunas reglas gramaticales. Por supuesto que tienen sus diferencias.
Para algunos que lo habían preguntado, pues es un curso que está ofertado desde cero. Si, por ejemplo, nos acompaña alguien que haya sido ya sometido a algún curso, que ya haya participado de algún curso y tenga cierta instrucción, pues por favor le pido que tenga paciencia, porque el curso está ofertado desde cero y pues tenemos personas que por primera vez se van a enfrentar a, bueno, a estos conocimientos, ¿verdad? Al principio no haremos ejercicios de traducción, básicamente vamos a estar enfocados en la lectura, en el conocimiento de los fonemas y de las grafías. Es bien recomendable que repasemos cada tema, ¿verdad? De allí la idea, cuando en el Consejo de Profesores hablábamos sobre la frecuencia, de hacerlo semanal. Sé que todos trabajamos, somos personas adultas, que tenemos nuestra semana ocupada, eh, y hacerlo de doble frecuencia semanal se hace bastante complicado, en el sentido de que hay que consolidar muy rápido la información y van a estar aprendiendo reglas gramaticales, van a estar adicionando léxico, ¿verdad? Palabras que deben ir aprendiendo y como dije, reglas gramaticales que deben ir memorizando y practicando. Entonces es bien importante que consoliden semanalmente cada lección, como yo les dije, el vocabulario, el tema de la morfología que podamos estar viendo en esa semana, la sintaxis, ¿verdad? Y grabándose sí el vocabulario de cada lección. De verdad que si dejan pasar material, se les va a hacer el curso pesado. Si van sobre el material, eh, van a estar al día, pero cuando nos complicamos y dejamos que el material se quede atrás, pues el curso se puede volver pesado. No es imposible recuperarse, pero se vuelve un poco pesado. Es importante que entendamos que usted como alumno, ¿verdad? Como persona al cual le va a ser impartida la instrucción, pues usted debe hacer su parte. Mientras más nos esforcemos, más vamos a aprender, quizás más rápido vamos a consolidar. Yo compartiré lo que sé, lo que se me ha enseñado, lo mejor, haré mi mejor esfuerzo para transmitir la información y ustedes deben hacer su parte, ¿verdad? Cuando tengamos ejercicios, pues hacerlo. No son tareas que van a ser evaluadas, no vamos a ser castigados por no hacer las tareas, ni regañados, nada de eso. Por supuesto, somos adultos, pero nos conviene hacer las actividades y los ejercicios porque de esas prácticas y de esos ejercicios que vamos a ir consolidando el conocimiento. Como ya dijimos, tenemos una clase semanal y eso nos va a dar tiempo cuando sea el caso de hacer los ejercicios y llegado el momento vamos a tomar una velocidad donde va a haber una clase, digamos, teórica y una clase luego, en la siguiente semana, una clase práctica donde vamos a resolver la mayor cantidad de ejercicios que se hayan puesto en clase para que vayan saliendo las dudas, las preguntas y vayamos consolidando, ¿verdad? Es importantísimo que repasen la gramática española. Por allí les voy a compartir algún libro de gramática española para que vayan fijando o recordando conocimientos. Algunos términos han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, cuando yo estudié, solo se hablaba de sujeto y predicado. Así inclusive normalmente me traiciona a veces la mente. Sin embargo, hoy en día, quizás escuchan ustedes a sus hijos que estén estudiando y no van a escuchar sujetos, sino van a escuchar sintagma nominal sujeto, sintagma nominal predicado, el núcleo del sintagma nominal sujeto, y van a escuchar este tipo de dialectos o de palabras que no son muy comunes para quienes estudiamos gramática castellana ya hace algún tiempo. El gran problema del aprendizaje del griego no es su gramática, porque su gramática tiene reglas bastante claras que si las memorizamos, en la medida que las vayamos memorizando, aunque no recordemos el significado de una palabra, pues vamos a reconocer la conjugación o la declinación y solo nos queda ir al diccionario a tratar de recordar
la palabra, ¿verdad? A tratar porque, pues, puede haber palabras que no vamos a recordar. Pero lo que sí nos va a dar problemas algunas veces es que tan consolidado tenemos nuestro background, ¿verdad? En gramática española. Estaremos recordando algunos detalles en la medida que vamos avanzando en los cursos, y les estaré compartiendo también un libro de introducción a la gramática española para que les vaya sirviendo de repaso cuando no recuerden algún detalle, ¿verdad? Es importante entender que este curso no es un curso teológico, pero obviamente vamos a ver algunos puntos y algunos ejemplos en los que seguramente, obviamente van a tocar algún problema o algún caso doctrinal, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abordarlos desde del punto de vista gramatical, de qué es lo que está escrito, no qué es lo que yo creo, sino qué es lo que está escrito allí. De qué mejor manera podemos entender lo que el autor quiso escribir y transmitir en griego, ¿verdad? Y entendamos que siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Y nosotros siempre vamos a saber un poquito más que alguien, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos compartir ese conocimiento que vamos adquiriendo. Y bueno, ya nos presentamos, pero me gustaría escuchar de parte de ustedes, y las voy a anotar, eh, para controlarme a mí y saber que puedo dar respuestas a lo que ustedes tienen como expectativa acerca de este curso, y los escucho. Pues a mí me gustaría saber más que, o sea, el idioma, pero poder leerlo, pero el manejo de las preposiciones, porque cuando leo un comentario o escucho algo sobre las preposiciones, creo que las preposiciones griegas muchas veces definen cuestiones de teología, de posiciones doctrinales y para mí es, pero súper importante. Obviamente los verbos y los participios de tiempo presente y lo demás, pero a mí se me interesa mucho eso, las preposiciones griegas, el manejo de ellas. Muy bien. Gracias, Mario. ¿Quién más nos comparte su expectativa acerca del curso? Profesor, Juan Enrique por acá. Hola, Juan. Estaba pensando y pienso que la barrera o el obstáculo más grande que nos vamos a poder encontrar para poder aprender griego va a ser el mismo español. Creo que es ahí donde vamos a tener que enfocarnos más y poder reforzarlo con el tiempo. Gracias. Eso, profesor. Gracias, Juan. Josafat, Adelante, Josafat. pues yo lo que quiero es aprender a leerlo para que cuando lea la Biblia, por ejemplo, yo tengo el interlineal griego-español, pero pues no sé griego, entonces para tener mayor riqueza de cuando pueda escudriñar las escrituras y poder entender el griego. Ok, gracias, Josafat. A ver, Juan Carlos, Juan Tomás, Marta. Bueno, saludos amigos. De verdad que yo estoy súper emocionado. Yo conozco personalmente al profesor William y tenía toda la semana diciéndole, estoy emocionado, quiero comenzar, qué material de apoyo tengo que adelantar, que tengo que, que me agarre tan fuera de base. Creo que se te cortó la comunicación, no sé si a ti o a mí. ¿Ustedes me escuchan bien? Se le corta al hermano.
Ok, gracias Juan. Creo que se te cortó al final, pero entendimos el mensaje, ¿verdad? Del entusiasmo Vale, y del querer comenzar pues a alfabetizarte en griego. ¿Quién más? buenísimo. Adelante. Bueno, en mi caso, ¿me escuchan? Sí, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, en mi caso es para seguir aprendiendo, en este caso un idioma nuevo. Siempre me gustaron los idiomas y bueno, en esta ocasión, como dije, ¿no? Me parece la versión más clásica del griego, justamente el, el griego en su etapa koiné. Y sí, hay una tarea pues que hacer cuando uno quiere interpretar auténticamente ciertos pasajes de las escrituras, ¿no? Que es como, bueno, la primera de las Biblias unificadas fue la Septuaginta y fue íntegramente escrita en griego, ¿no? Entonces, creo que aprender este idioma podrá ayudarnos mucho con nuestra exégesis, al menos personal, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Ayudarnos con la exégesis. Eso es importante. Profe, yo quería hacerle un comentario acerca de lo que dijo del ruso, porque justamente hicimos una clase de la Biblia rusa, en donde para hacer el idioma ruso se ha tomado en cuenta el griego. Y si usted ve, digamos, el alfabeto cirílico, en ahí tiene muchos fonemas griegos. Entonces, a uno se le hace familiar algunas palabras. Entonces, eso me llamó la atención cuando usted ha mencionado el ruso al principio. Bueno, solo eso. Gracias, Marta. Gracias. Hola, bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha, Rubén. Sí, bueno, básicamente a mí me emociona estar acá a título personal, para asentar un poco las bases y tratar de ver un poco desde el idioma original en que se tradujo el Nuevo Testamento y tratar de apoyar y asentar un poco la exégesis delante delante de tanta interpretación vana, poder apoyar un poco y en este paso de aprender el griego para poder tener un poco más desde un punto de vista original, sabiendo que no hay copias de copias, entendiendo esto, desde un punto de vista original poder entender un poco más y apegarme un poco más a lo que quiere decir la palabra y no lo que quiere decir cualquier persona que pueda estar interpretando lo que no dice la escritura. Gracias, Adrúbal. ¿Quién más se apunta? Bien, está bien. Igual, sé que quizás algunos no, a veces no nos gusta hablar de más. Eh, pero sé que están llenos de expectativas, ¿verdad? En resumen, aprender un nuevo idioma. Y es un idioma que de alguna manera está vivo aún hoy en día, aunque no en esta modalidad. Nosotros vamos a estudiar una lengua de corpus, ¿verdad? Una lengua de corpus es una lengua que solo se ciñe a lo que está dentro del texto bíblico donde ya está escrito. Y eso tiene sus limitaciones. Eso también tiene sus beneficios, ¿verdad? Porque estamos limitados a un cuerpo de texto. En este caso, la coiné bíblica está limitada básicamente al Nuevo Testamento y también pues a la traducción de la Septuaginta. Entonces, continuando pues
Voy a volver a compartir pantalla. Y entonces, bueno, sé que aunque algunos no compartieron sus expectativas, sé que las tienen. Y vamos a ver si los objetivos de este módulo pues alcanza las expectativas. Bien, estos serían objetivos macro, ¿verdad? Obviamente vamos a ir más allá, pero estos son los objetivos macros de este módulo. Uno de ellos es leer y escribir griego. Ahora, aclaro de antemano este punto. Leer y escribir no significa que al terminar este módulo usted agarra el Nestlé Alan o agarra la Septuaginta y se para en el púlpito y puede leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, no es así. Vamos a comenzar un proceso de alfabetización y muchas palabras en este proceso de alfabetización. Hay un micrófono abierto, si tienen el cuidado de mantenerlos cerrados, no quiero cerrarlos yo por acá. Gracias. Entonces, en este proceso de alfabetización, como la que ocurre cuando somos niños, vamos a aprender, a aprender a escribir, es decir, vamos a aprender a hacer los trazos de las letras, de las grafías, y vamos a poder leerlas. Pero posiblemente muchas palabras, seguramente, no posiblemente, seguramente muchas de esas palabras que leeremos y escribiremos, no las recordaremos. No formarán todavía parte de nuestro inventario, de nuestro stock de vocabulario, pero vamos a poder leer y escribir. Vamos, obviamente, como parte asociada, vamos a entender el uso de un léxico griego. Muchos utilizan los lexicones y agarran las acepciones y creen que las acepciones, hay palabras en las cuales las acepciones pueden ser movibles, hay otros en las que no. Entonces vamos a aprender a usar qué es lo que nos dice el lexicón. Pongo un ejemplo, vamos a ver, para que ya comencemos a ver algunas cosas. Ok. Fíjense, aquí estamos en el lexicón de Alfred Tuggy, ¿verdad? Y estamos en lo que sería lo que ustedes conocen como el Strong 3089 o el Strong 3089. Eso es como una guía para que puedan asociar esta palabra, qué número de Strong es. Entonces tenemos la palabra lío, ¿verdad? Tenemos la palabra lío. Y esa palabra puede significar desatar, desamarrar, soltar, libertar, romper, quitar, derribar, destruir. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tomo el lexicón de Alfred Tuggy? Es un lexicón bastante completo. Primeramente, te ofrece, te presenta las palabras, las morfologías principales de los 6 tiempos fundamentales del tiempo griego. Por ejemplo, tenemos la forma léxica, que es lío. La forma léxica, lo vamos a ver más adelante, pero para ir explicando ahorita, la forma léxica es cómo aparece la palabra en el diccionario. Por ejemplo, en nuestro español, la forma léxica es en tiempo infinitivo. Si nosotros agarramos un diccionario castellano o de la lengua española, nosotros vamos a, por ejemplo, tú piensas en la palabra corriendo, tú no vas a encontrar en el diccionario la palabra corriendo. Tú vas a encontrar el verbo correr y lo vas a encontrar en modo infinitivo. Sin embargo, el griego no presenta en su diccionario la forma léxica en infinitivo, sino en el tiempo en primera persona del presente. Es decir, yo corro. Entonces, lío significa yo corro. Pero vamos a ver entonces que también nos presenta la forma en imperfecto, en futuro, en aoristo, ya sea que estén en el aoristo primero o en el aoristo segundo, en perfecto, por ejemplo, aquí tenemos lélica, y nos va a presentar si esa palabra tiene toda la estructura gramatical de esas las 6 partes, pues nos va a presentar las 6 partes. Por ejemplo, lío, 1, 2, con el imperfecto, 3 con el futuro, 4 con el aoristo, 5 con el perfecto, ¿verdad?
y no nos colocó el pluscuamperfecto. Y tenemos, digamos, ya, por ejemplo, el mismo imperfecto, pero en voz pasiva, el futuro en voz pasiva, el perfecto en voz pasiva, el aoristo primero o el primer aoristo en voz pasiva. Entonces, vamos a entender cómo usar esto a la hora de que estamos haciendo un estudio y nos encontramos con una determinada morfología, cómo conseguir la morfología base de esa palabra. Este diccionario o este lexicón también nos aporta algo muy interesante, y es que podemos ir al Antiguo Testamento, precisamente a la Septuaginta que alguien nombró por allí, y ver cómo es usada esta palabra en la Septuaginta. Y luego podemos ver cómo es usada la palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que lío fue traducida en Job 42:9 de esta manera. Es decir, perdón, Job 42:9 usa esta palabra en hebreo, y el traductor, para traducir esta palabra, usó el verbo lío. Y así en Éxodo 3:5, y en cada uno en Esdras, etc. Luego en el Nuevo Testamento nos va a presentar las diferentes acepciones. Por ejemplo, el verbo lío tiene una sección, ¿verdad? 1 o una sección A, como desatar y desamarrar. Lo podemos encontrar en Marcos 1:7, Marcos 7:3, Lucas 3:16, Juan 1:27, Apocalipsis 5:2. Pero no solo tiene esa sección, tiene soltar, despedir, librar, y encontramos los pasajes donde están de esa manera, romper, quitar, opción de derribar o destruir, y desatar o permitir, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los verbos, este lexicón nos presenta una información bastante completa. Y si queremos ver, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un sustantivo, ¿verdad? Ese sustantivo es litrotes, ¿verdad? ¿Qué nos va a enseñar? Bueno, nos va a enseñar quizás sus acepciones básicas. No quiere decir que de repente en otro lexicón o en otro diccionario encontremos alguna otra sección, y nos va a decir si es masculino o es femenino. Por ejemplo, ¿cómo nos los indica? Por medio del artículo. En este caso aquí tenemos el artículo jo, ¿verdad? El redentor. Entonces ya esto nos dice que ese sustantivo es de tipo masculino. Y luego también nos coloca la forma del genitivo, cómo va a ser el genitivo, para que podamos ir intuyendo qué tipo de declinación es, si es de la primera declinación, si es de la segunda declinación, o si es de la tercera declinación. Entonces, obviamente en el transcurso del curso vamos a estar usando el léxico y vamos a estar aprendiendo cómo funciona el léxico. Y esto nos va a también ayudar a entender mucho mejor el uso de los interlineales. Ok, volvemos a la lámina principal. Sí, eso debe ser. Adelante, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay un micrófono abierto? Ok, muchas gracias. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, vamos también como objetivo, vamos a entender la diferencia entre la flexión verbal y la flexión nominal. El griego es un idioma flexivo, y no quiero adelantarme todavía con ese tema, pero tenemos idiomas que son flexivos, idiomas que no son muy flexivos. La flexión va determinada o la podemos enfocar en cuanto a que una palabra está compuesta por una raíz, ¿verdad? Una raíz fundamental, y luego tiene unos aditivos o que llamamos sufijos o prefijos o infijos que le van dando la conjugación al verbo o la declinación al sustantivo y al adjetivo. Como por ejemplo tomáramos la palabra director, ¿verdad? Que es la palabra principal, pero hay ciertas declinaciones al final, ciertos añadiduras con sufijo, director, pero si yo le agrego una A, ya pasa a ser directora.
entonces ya nos indica que es femenina, ¿verdad? Directores, entonces el sufijo es nos indica que es plural masculino. Directoras, entonces ese sufijo as nos indica que es plural femenino. Entonces vamos a entender cómo funciona la flexión verbal y cómo funciona la flexión nominal en el griego, sus similitudes con el español. Por ejemplo, el inglés no es un idioma muy flexivo. Nosotros podemos, vamos a suponer el verbo caminar, ¿verdad? El verbo to walk. Entonces nosotros vamos a decir I walk, you walk, y prácticamente si no llego a la tercera persona, no va a haber una flexión. En la tercera persona se le va a agregar una S, y es la única flexión que tiene quizás el verbo anglosajón, el verbo en el idioma inglés. Es un idioma muy poco flexivo, sin embargo, el griego es un idioma muy flexivo y eso le da unas cualidades muy interesantes en cuanto a la prosa, a la poesía, etcétera. Por eso fue el idioma de la prosa. Vamos a aprender, ya en este mismo módulo vamos a estar entrando en el tiempo presente, en el tiempo futuro, y los vamos a estudiar ahí puse MIVA. Eso sencillamente es un acróstico para mí. La MI significa modo indicativo, ¿verdad? Vamos a estudiar el presente y el futuro en modo indicativo, y vamos a estudiar el presente y el futuro en modo indicativo y en voz activa, ¿verdad? En voz activa. Y vamos finalmente, ya llegando al final del módulo, vamos a aprender los casos y vamos a comenzar por la segunda declinación. Luego les explicaré por qué no vamos a comenzar por la primera declinación, sino que vamos a comenzar por la segunda declinación. Pero eso ya, todavía faltan 11 clases o 10 clases para llegar a ese punto. Este va a ser el temario, ¿verdad? Hoy estamos hablando, hoy nos presentamos, hoy revisamos la bibliografía, vamos a tener un panorama histórico de la evolución de la lengua griega. En la próxima clase vamos a entrar en los fonemas, vamos a ver las definiciones y sus conceptos básicos, entender qué es un fonema, qué es un alófono, qué es un morfema, qué es un digrama, qué es un grafema, qué es una grafía. Y vamos a tener la necesaria discusión de cuál es el sistema de pronunciación que vamos a usar para este curso y por qué vamos a usar ese sistema de pronunciación en este curso. No solamente decirle, hey, vamos a estudiar bajo este sistema de pronunciación, sino vamos a discutir, vamos a conversar sobre la discusión que viene desde el siglo XVI, no es una discusión nueva, acerca de cuál es la pronunciación más adecuada para estudiar el idioma griego koiné, siendo que no tenemos vivo a una persona que nos muestre cómo era la pronunciación real, ¿verdad? Sino que son planteamientos y teorías presentadas por las cuales nos guiamos. Luego vamos a estar viendo el alfabeto griego, aprendiéndolo, memorizándolo, practicándolo en mayúscula, en minúscula, pronunciando las grafías, asociando esas grafías a los fonemas que vamos a estudiar inicialmente, ¿verdad? La clasificación de las vocales, aunque ahí me comí la consonante V, ¿verdad? La bidental, la bidental. Las reglas de pronunciación. Vamos luego a entrar en la separación silábica y el acento griego. Vamos a practicar, vamos a hacer silabeo, clasificación de vocales, formación y clasificación de las sílabas, los dictongos, los acentos y una breve discusión sobre la transliteración versus la traducción. Un favor. Sí. Si pudiese regresar a hace 2 pantallas un momento, por favor. ¿Cómo no? Había una cosa que no había copiado. ¿Allí? Allí, un momento. No se preocupe. De todas maneras, esto se los voy a enviar. No, claro que sí. Ya está, a ver. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces vamos aquí.
Luego, pues vamos a entrar en el panorama general de la flexión verbal. Vamos a ver los tipos de flexiones, la diferencia, ¿verdad?, entre la flexión nominal y la flexión verbal. Vamos a estudiar las categorías accidentales del verbo o de la flexión verbal. Vamos a entender los elementos para el análisis morfológico de la flexión verbal, entender qué es tema, o sea, qué es raíz, qué es tema, qué es modo, qué es la voz, ¿verdad? Todo eso en el sistema verbal griego. Entender las 6 partes fundamentales del verbo griego o entenderlos, no, aproximarnos, ¿verdad? Porque luego lo vamos a entender cuando empecemos a desarrollar cada tema en los siguientes módulos y en este mismo módulo. Y la clasificación de los verbos. Recuerden que allí sería un panorama general. Luego vamos a entrar en el presente y en el futuro, en modo indicativo o voz activa. Vamos a ver los llamados verbos temáticos o verbos omega, la clasificación de los verbos omega, sus desinencias primarias activas, las vocales temáticas, la acentuación del verbo. Ahí nuevamente estaremos repasando el tema de la acentuación y las reglas de acentuación de los verbos. Vamos a ver las partículas negativas y finalmente vamos a llegar a la flexión nominal, donde vamos a estudiar los casos, la segunda declinación, los accidentes gramaticales de la flexión nominal. Vamos a abordar el orden de las palabras en griego. Esto tiene que ver, por ejemplo, nosotros en español decimos el niño bueno, pero en inglés dicen el buen niño. Y aunque nosotros en español podamos entender una sintaxis como el buen niño, lo correcto en español es escribir el niño bueno, ¿verdad? Vamos a ver los casos, el artículo definido. Igualmente vamos a ver los aspectos del análisis morfológico, pero en este caso de la flexión nominal. Y nos vamos a acercar al verbo be, ¿verdad? El verbo ser o estar, que sería en inglés el verbo to be. Lo vamos a ver como verbo copulativo y nos vamos a acercar a las conjunciones. Ahí todavía no vamos a estar, Mario, entrando en las preposiciones, pero pronto van a venir. Bien, aquí terminamos lo que sería entonces la presentación del curso y el temario de este módulo. Y espero que la expectativa que tenga cada uno, los que la expresaron y los que no la expresaron, sea este curso, logre cubrir esas expectativas. Bien, tenemos las 10 de la mañana y vamos a entrar entonces en el tema del día de hoy, que es un panorama de la historia de la evolución del griego. Podría decir nuestro querido profesor Raúl Arce, de la evolución o de la involución, ¿verdad?, de la lengua. Sin embargo, pues los especialistas griegos lo llaman la evolución del griego. Vamos a comenzar. Compartir pantalla. El cursor. Profesor William. Sí, adelante. Pero es correcto, el griego evoluciona mientras que el hebreo involuciona. Sí, ciertamente usted lo usa para referirse a cómo el griego involucionó. Okay. Bien, ¿están viendo allí a un soldado griego? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, muchas gracias. Por favor, cierren los micrófonos. Y si alguien tiene una pregunta, pues vamos a guardarlas para el final. Como les comenté, vamos a ver un panorama histórico de la evolución de la lengua griega. Bien, ¿cómo fue el origen, el periodo formativo de la lengua griega? El griego llega a Grecia, se cree de mano de los inmigrantes indoeuropeos, ¿verdad? Procedente, lo que se cree es que viene de las estepas de Asia, ¿verdad? En esta zona que está aquí marcada en rojo. Y
se prevé que para el año 2000 antes de Cristo florecía en el norte de Grecia un griego ya en común, un dialecto dentro del indogriego que no representaba una unidad absoluta, como quizás vino a pasar en el periodo de la Koiné, ¿verdad? Y que tenía esta unidad absoluta, arcaísmos propios de cada dialecto e innovaciones y elecciones que los conectaban, que conectaban los diferentes dialectos, ¿verdad? En diversos momentos con otros dialectos, inclusive indoeuropeos, pero que a su vez tenían dentro de sí varias líneas de fractura. En estos días compartí una clase con el profesor Raúl y él ponía un ejemplo genial. Aquí todos hablamos castellano y ciertamente hasta la hermana Yuko, que está en Japón, que no pudo entrar por tema horario, habla el español. Pero hay veces que decimos ciertas palabras que solo, por ejemplo, los hermanos que están en Chile, pues la entienden, porque forma parte del glosario de ellos. A veces los hermanos colombianos dirán, inclusive, por ejemplo, el hermano Mario que está en Estados Unidos es mexicano, pero él tendrá ciertas palabras que son solamente entenderán los mexicanos, digamos, en los Estados Unidos, y que no son propias de un mexicano que está en México, ¿no? Yo tengo una para usted, profe. Adelante. El profesor Williams es un profesor a todo mariachi. ¿Puedes repetir? No te escuché. El profesor Williams es un profesor a todo mariachi. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que es un profesor excelente, preparado, muy profesional y con alegría como es el mariachi. Como es el mariachi. El mariachi sí. Que sería bueno, sería la conexión, ¿verdad? Que en Centroamérica, Sudamérica me podrían entender mariachi. Bueno, mariachi es alegría, es canto. Y ya la demás acepción y explicación pues, bueno, viene del contexto. Pero nosotros usamos esa expresión acá, principalmente en el norte de México. Qué interesante. Bueno, exactamente a eso nos referimos, ¿verdad? Y ciertamente en los diferentes, en los diferentes dialectos del griego, pues habían puntos de unión que nos podían hacer comunicarse entre ellos, pero habían puntos de fractura pues, que eran exclusivos de un determinado dialecto. Voy a presentar aquí la pantalla. Bien, ok. Entonces, fíjense, ahí, sin embargo, poseían también, como decíamos, cada dialecto innovaciones propias, exclusivas, que lo hacían una lengua unitaria, en comparación con el resto de las lenguas indoeuropeas. Era la época del florecimiento de los reinos micénicos, ¿verdad? Que se esparcieron por diversos puntos en torno al mar Egeo, al mar Mediterráneo, por medio de sus actividades comerciales. Hay dos grandes hipótesis. La que está en rojo es la teoría que llaman también caspiopóntica, ¿verdad? De que estos indoeuropeos estaban en las mesetas, en estas mesetas ubicadas en esta área, y que se desplegaron en estas diferentes direcciones. Sin embargo, hay una teoría que la llaman centroeuropea balcánica, donde ellos se encontraban en esta área, que está en azul, ¿verdad? Y se desplazaron de aquí hacia la izquierda, hacia la Galia, y de aquí a la derecha, ¿verdad? Voy a darle acceso a alguien que se salió y está pidiendo acceso. Bien, fíjense, este sería un esquema resumido de la familia de las lenguas indoeuropeas. Tenemos el indoeuropeo y podemos ver cómo deriva en el idioma celta, en el germano, en el eslavo, en el báltico, en el indoiranío, en el armenio, ¿verdad? Pero lo que nos interesa a nosotros
es cómo deriva al griego. Ok. Vimos que el indoeuropeo deriva a muchos nuevos lenguajes, pero en nuestro caso pues nos interesa concentrarnos en el griego. Del griego pues nacieron diferentes dialectos como el dorio o el eólico o eolio, el ático, el jónico, el micenio, y como esto es un resumen, ¿verdad?, de un esquema de familias de lengua indoeuropea, pues de estos dorios, eólico, jónico, ático, pues saltan directo al griego moderno. Faltaría quizás agregarle allí el griego clásico, ¿verdad?, el koiné, luego el bizantino, y entonces llegaríamos sí al griego moderno. Ya va. Permítanme darle entrada a Enrique Seymour. Ok. Bien, continuamos. Nuestra intención no es que estudiemos historia griega, ¿verdad? Pero sí debemos tener claro los periodos de la evolución de la cultura griega. Tenemos una primera civilización que se conoce como la civilización minoica. Ellos se piensa que se ubicaron en la isla de Creta y tiene que ver mucho con el palacio de Cnosos. Luego tenemos, y es un periodo que va del 3000 al 1450 a.C. Luego tenemos un periodo que va del 1900 a 1250, que se refiere a la civilización micénica. Tenemos como quizás elementos clave a los aqueos, y ya se empezaban a construir fortalezas. Luego entramos a la época oscura. La época oscura va del 1200 al 800 a.C. Es la época de los dorios. Se empezaron a formar las polis o las ciudades. Luego nos acercamos al 800, del 800 al 500 a.C. Se conoce como la época arcaica. Ya aquí pues había cobrado fuerza la abolengo, la aristocracia, también las tiranías y las colonias. Para finalmente llegar al periodo clásico, ¿verdad?, que comentaba por allí algún hermano, que es un periodo que está datado entre, recuerden que estas fechas no son exactas, entre el 500 y el 323 antes de Cristo. Allí surge la Gran Atenas, surge la idea de la democracia, es la época de Esparta, de Troya, hasta llegar a la época helenística, hasta la tan acusada época helenística, que va del 323 al 31 a.C., y que tiene como colofón pues las conquistas alejandrinas, por supuesto del emperador Alejandro Magno. Dentro de esos periodos históricos, culturales, sociales, el idioma evoluciona. Y evoluciona porque se va fusionando a medida que va ocurriendo los desplazamientos colonizadores, y ellos influyen y reciben influencia, ¿verdad? Reciben la influencia también de otras civilizaciones. Como testigo más antiguo del idioma griego, pues tenemos las tablillas micénicas. Estas tablillas datan aproximadamente del siglo XV al siglo XII a.C., ¿verdad? Son conocidas como el silabario lineal B. Aquí vemos la arcilla, la tabla de arcilla, y aquí vemos ya una imagen para tratar de retratar lo que está en la tabla de arcilla. Estas tablas de arcilla fueron cosidas fortuitamente en los incendios que ocurrieron en palacios de Nosos, no sé si se acuerdan en el primer periodo, ¿verdad? De Pilo, etc. Y increíblemente pues se han conservado las primeras palabras y frases escritas de la lengua griega, o de lo que se cree son las primeras palabras y frases escritas en la lengua griega, que no se parece nada a lo que tenemos hoy en día. Son solo unos escuetos documentos
de los inventarios o archivos palaciegos de la civilización minoico-micénica, las primeras épocas que vimos, pero de gran interés para aquellos que estudian, para los lingüistas y los historiadores del mundo antiguo. Bien, de aquí saltamos al periodo clásico. Este periodo se extiende desde la época de Homero hasta las conquistas alejandrinas. El reparto de dialectos del periodo clásico era del modo siguiente. Teníamos el jónico, ¿verdad? Por acá, representados por este color en el mapa, ¿verdad? Ubicados por acá y por estas zonas que están acá, ¿verdad? En torno al mar, obviamente todos en torno al mar Egeo, ¿verdad? Se hablaba en Asia Menor, las islas Cícladas y la larga isla de Eubea, que la vimos por acá. Y aquí está la larga isla de Eubea. El Ático, como su nombre indica, en el Ática, ¿verdad? En el área de Ática. El Ática está representado aquí por el color amarillo, ¿verdad? Y es esta área que encontramos por acá. El Eolio, o también conocido como Eólico, estaba extendido por Tesalia, Beocia, las islas de Lesbo y la zona costera minorasiática de enfrente. Entonces tenemos por acá el Eólico en color naranja. Aquí tenemos a Tesalia, ¿verdad? Aquí tenemos a Troya, a Eolia y a Beocia. También tenemos el Arcadio. Era hablado en la zona de Arcadia, en el Peloponeso, y el chipriota, que era la lengua de la isla de Chipre. Luego el dorio, se hablaba en la mayor parte del Peloponeso, en las islas colonizadas por los dorios, como Cretas, Rodas, Costera y otras, y en diversas partes del sur de Italia, que era conocida como la Magna Grecia, y Sicilia. El llamado griego del noreste, muy semejante al dorio, en la región cercana al Adriático, el Epiro y zonas vecinas. En este periodo termina predominando el dialecto ático, ¿verdad? Basado principalmente en el jónico y con los mejores elementos del dórico y del eólico. Entonces, esto nos da paso para hablar del griego clásico, ¿verdad? Cuando hablamos del griego clásico, que no es el que vamos a estudiar, ¿verdad? Nos referimos sobre todo al dialecto ático de los siglos 5 y 4 a.C. Es, como dije anteriormente, la lengua de la prosa, del teatro, del gran teatro ateniense, las formas de griego que se utilizaban en las Atenas del siglo de hombres como Pericles, como Platón, y de los grandes oradores y dramaturgos. Sin embargo, todos estos dialectos que hemos visto, como el eólico, el jónico, el ático, el arcadio chipriota, el dórico y el griego horizontal, pues como sucede con muchos idiomas, fueron desapareciendo por diferentes causas. Al extenderse el uso de la lengua griega en todo el Mediterráneo oriental y en los territorios conquistados por Alejandro Magno hacia fines del siglo IV. Y como consecuencia de las conquistas de Alejandro, la lengua común o griega, ¿verdad? La lengua común griega o el dialecto se impuso como una especie de lengua franca o de lengua franca. Y esta fue desde las fronteras de la India hasta Egipto y de allí hasta el sur de Italia, siendo el gran vehículo de la civilización y de la cultura. De este periodo data la pronunciación actual de las vocales, las cuales se tornaron más breves, antes eran un poco más largas. Por ejemplo, una E no es tan corta como la E nuestra española. Nosotros decimos elefante, eco, pero para ellos la E era un sonido más largo, elefante. ¿Ya? Entonces, las vocales se volvieron un poco más cortas. Surgieron los diptongos I, OI, E. Se perdió lo que es el modo dual, se perdió la morfología del dativo, ¿verdad? Ahí dice se perdió el dativo, pero el dativo como tal no se perdió su uso, pero se perdió el morfema que representaba en solitario el dativo. Igualmente pasó con la morfología, perdón, que no morfema, con la morfología que representaba a la voz media. Se perdieron y se unificaron con, por ejemplo,
La morfología de la voz media se unificó con la morfología de la voz pasiva. Entonces, una sola palabra nos representa a ambas y es el entorno, ¿verdad? El que nos va a decir cuándo es voz media y cuándo es voz pasiva. El vocabulario se enriqueció con la creación, ¿verdad?, de las palabras nuevas y pues la incorporación, como sucede en todo idioma, de las palabras extranjeras, mayormente del hebreo y del latín. Y así llegamos al periodo que vamos a estudiar, ¿verdad? La lengua que vamos a estudiar en este curso, que es el periodo de la lengua koiné. Se extiende aproximadamente entre el año 330 antes de Cristo y el 330 después de Cristo. Esta lengua común, también conocida ya como ya dijimos como la lengua koiné, es la lengua a la que se tradujeron los textos del Antiguo Testamento en la Septuaginta y en la que se escribieron los documentos del Nuevo Testamento. Era la lengua que utilizaban los filósofos, los mercaderes y los gobernadores de Oriente, ya fueran griegos o romanos. También fue la lengua de los autores más populares del helenismo, como Plutarco, Luciano, Plotino o inclusive novelistas como Heliodoro. Obviamente los romanos hablaban y escribían griego en la zona oriental del imperio y en Roma se estudiaba el griego en las familias patricias, es decir, las familias adineradas de abolengo o aquellas familias con intereses culturales. En fin, era la lengua de la filosofía y de la ciencia. ¿Cuáles? No digamos que sean todas, pero quizás algunas de las principales razones o causas que produjeron el desarrollo del griego koiné, ¿verdad? Primero, definitivamente la extensa colonización por parte de la cultura y el poderío militar griego, ¿verdad? Los pueblos griegos eran muy agresivos y aprendieron el arte de la navegación de los fenicios e inclusive rivalizaron contra ellos mismos, ¿verdad? En la expansión por las actividades marítimas. Y producto de las conquistas se establecieron colonias griegas en casi todas las costas del mar Egeo, del mar Mediterráneo. Una de las colonias más fuertes estaba en Italia, no muy lejos precisamente del mundo latino. Otra de las razones fue la estrecha afiliación política comercial de las diferentes tribus griegas. El ensanchamiento de la vida del pueblo, producido por la extensa colonización y, por supuesto, especialmente por el peligro en común que era estar enfrentado a los conquistadores del este, Persia, etcétera, ¿verdad? Conllevó a que las tribus estrecharan lazos de cooperación y comercio mutuo, así como se iba desarrollando un sentido de pertenencia descendiente. La causa que más contribuyó a esta expansión del griego koiné fue definitivamente la larga campaña en contra de los persas. Recordemos la famosa batalla de las Termópilas, ¿verdad? La campaña de Ciro fue narrada por Jenofonte en dos textos griegos, uno conocido como la Anabasis y el otro conocido como la Catabasis. Y esto impulsó a diferentes tribus griegas con diferentes dialectos a unirse en un solo gran ejército, y esto fue clave para el desarrollo de una lengua común. Otra de las razones fue la estrecha afiliación política. Aquí es el mismo. Bien, aun cuando cada tribu tenía una o varias deidades principales, no obstante, había un sentido de unidad religiosa en la raza. Esto se hacía manifiesto en cuanto a la preferencia de ciertas deidades del panteón, por ejemplo, algunos Zeus o Diana de los Efesios, por decir algo. Entonces, esto produjo que se establecieran grandes festividades nacionales en aquellos famosos centros religiosos que estaban ubicados en Delfi, en Delos, en Olimpia, ¿verdad? Y cada inscripción de cada dios, ¿verdad?, griego, estaba realizado en el dialecto del cual ese dios representaba más a una ciudad. Y esto contribuyó a que cada tribu se familiarizara con el dialecto de las otras tribus. Cuando se daban estas grandes festividades, y había
pues, una especie de migración a la ciudad donde se estaba celebrando la festividad. Entonces, obviamente, esto daba paso al intercambio de palabras, de modismos, etc. Al mezclarse todas estas personas que asistían, bueno, ya se los acabo de decir, surgió una tendencia natural hacia el habla común. Un cuarto y muy importante punto fueron las conquistas alejandrinas. Es precisamente durante las campañas de Alejandro Magno donde el Koiné alcanza su tope, su cenit, ¿verdad? Y eso quizás entre el 334 y el 320, recordemos que el periodo de Alejandro fue bastante corto. La mezcla de diferentes representantes de todas las tribus griegas en el gran ejército de Alejandro Magno llevó a su punto de madurez a una lengua en común. Bajo la dirección de Alejandro se dio una amplia introducción de la cultura griega en todo el territorio colonizado, conquistado, y la penetración del idioma por todo ese reino macedónico, el ensanchamiento de la vida del pueblo producido por la extensa colonización de ese gran imperio griego. Y como quinto y último punto podemos mencionar la conquista del imperio romano. Cuando Roma conquistó el territorio helenizado, pues ella a su vez fue helenizada. Y por consiguiente el mundo civilizado entonces adoptó el griego koiné. O sea, nosotros vemos allí en el dibujo las flechas rojas indicando hacia Macedonia, pero pudiésemos bien tener unas flechas de otro color apuntando hacia Roma como entendimiento de la conquista cultural que tuvo Grecia sobre el gran imperio romano. Luego que termina el periodo koiné, pues viene el periodo bizantino. Aproximadamente desde que Constantino trasladó la capital del imperio romano a Constantinopla, aproximadamente en el 330 después de Cristo, hasta la conquista de esa ciudad por los turcos en 1453 después de Cristo. En ese periodo de tiempo, el centro de poder político, cultural, helénico estuvo en aquella ciudad, ¿verdad? En Bizancio. Aquella ciudad que estaba situada a la orilla del río Bósforo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, al de Oriente todavía le quedaban como unos 1000 años de vida, ¿verdad? Y este periodo es el que conocemos como la etapa del Imperio Bizantino. Mientras que en el Occidente bárbaro, el griego fue completamente desechado o ignorado, pues en el mundo bizantino no fue así, sino que pues allí resurgió lo que conocemos como el griego medieval o el griego bizantino. Y este se mantuvo como la lengua oficial de este imperio. Posteriormente, el periodo bizantino se divide en dos, podemos dividirlo en dos periodos. La información que se ha conseguido, que se tiene sobre el griego del primer periodo, va aproximadamente desde ese 1453, desde el 330 hasta el 1100 después de Cristo, y proviene exclusivamente de textos literarios. Allí se observa que los cronistas, los autores de biografías de los santos o de otros textos religiosos, así como inclusive el emperador Constantino VII, describen en lengua popular bien, o sea, escriben en lengua popular y básicamente se tienen dos teorías, ¿no? O bien porque ya no pueden escribir en el griego antiguo o koiné o ático, o bien porque desean ser comprendidos por la población que es inculta. Luego, en el segundo periodo, que va de 1100 a 1435, la información es un poco más abundante, inclusive en algunos textos se encuentra la lengua neohelénica, ¿verdad? Que es casi la forma que tiene actualmente del griego moderno. En este periodo se renueva el contenido de las obras literarias y se produce el despertar de una conciencia nacional. Este dato es importante para cuando vayamos a conversar sobre el sistema de pronunciación, ¿verdad? Porque estos textos que se consiguen en el segundo periodo van a ser clave para tratar de entender cuál era
el posible sistema de pronunciación que había en un momento determinado. Y bueno, llegamos al periodo del griego moderno, que es el griego que hoy en día se habla en las calles de Atenas, de la Grecia moderna, y se entiende que, como dijimos anteriormente, pues este proceso nace en 1453 hasta hoy en día. Es interesante saber, no está aquí anotado, pero no fue sino recientemente, en 1960, todavía se estaban definiendo asuntos gramaticales de la lengua griega moderna. Si viéramos la rama helénica de las lenguas, pues tendríamos el ático jónico, ¿verdad? Iríamos al koiné, pasaríamos por el bizantino y llegaríamos al griego moderno. Y esto sería lo que es la evolución de la lengua griega. Sin embargo, a nosotros nos interesa el periodo koiné, el periodo de la koiné bíblica, de lo que conocemos como el griego común o el griego helenístico, ¿verdad? Koiné es un adjetivo de tipo femenino que proviene o es derivado del sustantivo koinos. Es importante, pues ya lo dijimos, pero volvemos a repetir, que el griego koiné llegó a ser la lengua franca, la lengua común de todo el Imperio Romano, y estaba vigente cuando el Señor Jesús pues, vino a este mundo, se hizo carne. Hay algunos cambios interesantes, hay más, pero aquí estamos mencionando algunos, que hubo entre la koiné y el periodo anterior, que es el periodo clásico. Tienen muchas similitudes, pero hay algunas diferencias. La exactitud del griego clásico fueron reemplazadas con oraciones más explícitas, más cortas, más concisas, ¿verdad? En el griego koiné. Las oraciones llegaron a ser esto, más cortas, más simples, más sencillas. Por ejemplo, en cuanto a su morfología, el idioma perdió algunos de sus aspectos, ¿verdad? Como dijimos, el modo dual, la morfología del dativo, ¿verdad? Todo esto lo disminuyó, inclusive desapareció en algunos, y cambió algunas formas difíciles por medio de algunos modismos fijos. Y algunos también de sus usos sintácticos se perdieron. Cuando hablamos de griego koiné, pensamos como en un núcleo, como en un solo idioma. Pero si nos hacemos la semejanza con el español, pues sí, todos hablamos español, pero hay diferentes tipos de español. Está el castellano o el español vernáculo o vulgar que hablamos nosotros. Cada quien en su país con sus diferentes modismos, ¿verdad? Es el idioma de la calle, en la forma de hablar del nivel popular o familiar. Y lo mismo podemos traspolarlo al griego koiné. Pero podríamos encontrarnos con un griego o con un castellano de tipo literario, pues, un idioma ya pulido, un idioma de estudiosos donde hay palabras, términos y construcciones que no va a usar el nivel popular, ¿verdad? Sería un idioma para académicos, para historiadores, para gente dedicada a la literatura. La diferencia es semejante a la que puede existir entre el lenguaje de calle y el que se mantiene en una universidad hoy en día. Luego tenemos un conversacional, ¿verdad? En el que conversaba la gente educada, es gramaticalmente correcta, pero no llega al nivel de la literaria, ¿verdad? Este tipo de koiné es un poco más explícito, más simple, tiene oraciones más cortas, y menos uso de conjunciones. No sé si en Mateo, cuando lo han leído en la Reina Valera, ven el excesivo uso de i, ¿verdad? De la conjunción i, que es la traducción de la conjunción kai en griego. Y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿verdad? En ese momento el castellano estaba muy familiarizado con el griego. Hoy en día nosotros no requerimos usar tantos i, sino que esos i nosotros podemos representarlos con coma para no saturar el texto español de i, y no estamos dejando de ser literales, sino que lo que estamos es dejando de que el idioma fuese más pulido, la presentación de la traducción sería más limpia, ¿verdad? No hay muchos casos paralelos en este tipo de griego conversacional fuera del Nuevo Testamento, que es donde abunda mayormente. Y había un griego koiné de tipo aticista, que era básicamente un proyecto de resucitar el griego clásico, ¿verdad?
Básicamente, en lugar de usar el griego que, como se usaba en su época, lo hacían, trataban de hablar como en el, como en el clásico, como lo que ellos pensaban que era en el clásico. Entonces, tenemos estos cuatro tipos principales de griego koiné. Y aquí hay una pregunta interesante que también nuestro hermano Raúl, el profesor Raúl, a veces comenta en sus cursos y lo habló recientemente en la charla que dio en días pasados, ¿verdad? ¿Cuál era el ambiente de los idiomas en Israel en tiempos de nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? Bueno, algunos dicen que los idiomas usados en la tierra de Israel durante el siglo I eran el arameo, el hebreo, el griego koiné y el latín, ¿verdad? Tenemos aquella evidencia escritural donde Poncio manda a escribir en la cruz, pues, en hebreo, fíjense que dejaron por fuera el arameo, en hebreo, en griego y en latín. Algunos eruditos, ¿verdad? Argumentan que el idioma de curso en Israel era el griego koiné. La gran mayoría no está de acuerdo con esto, ¿verdad? La mayoría más bien sigue la opinión de que los judíos hablaban más el arameo. Sin embargo, se piensa que podían hablar griego. Obviamente porque, como dijimos, era el lenguaje de comercio, ¿verdad? Era el lenguaje cultural. Y es obvio pensar, o es lógico pensar que entonces pudiesen hablar griego, que era la potencia, ¿verdad?, dominante en el área. Si vas a comunicarte con romanos, pues podría quizás el romano hablar arameo después de un tiempo de estar allí, pero quizás un soldado recién llegado, pues solo se iba a poder comunicar en griego. Entonces es de lógica entender que había una comprensión como hoy en día tenemos del inglés. Quizás no hablamos inglés como Mario Peña, que vive allá, pero nos montamos en un avión y nos encontramos con alguna persona de origen alemán o japonés y por lo menos podemos ser corteses con los buenos días y podemos tener cierto nivel de conversación con una persona con un dominio básico del inglés, ¿verdad? Dentro del griego koiné, dentro de la koiné, pues también podemos referirnos explícitamente a la koiné bíblica, ¿verdad? Que es la koiné que está encerrado en nuestros textos, la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Fíjense que hubo un tiempo, y esto es interesantísimo, cuando los eruditos o los teólogos que trataban con el texto original del Nuevo Testamento, ellos consideraban que esta era una lengua especial inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Preparado bajo la dirección divina para aquellos autores de la Escritura. Sin embargo, llegó un momento en que este argumento se desmoronó. Y cuando eso ocurrió, surgieron dos escuelas extrañamente antagónicas, ¿verdad? Unos llamados los hebraístas y otros los puristas. Los hebraístas afirman, aquellos que afirmaban, afirmaban, que la versión, por ejemplo, de los 70 y el Nuevo Testamento fueron escritos en un griego bíblico dominado principalmente por modos de expresión, básicamente hebreos o arameos. Y no estaban muy alejados de la realidad. Ciertamente, la escritura está bastante influenciada por el hebreo, la escritura griega koiné. Sin embargo, había otro grupo, ya dijimos los puristas, y estos argumentaban que esas obras representaban variaciones del griego ático y clásico. Y estos también tenían razón, como se demostró más adelante. Luego, en 1825, comienza todo un movimiento revolucionario en cuanto a la erudición del Nuevo Testamento, ¿verdad? Relativas a este asunto, ¿verdad? Del griego como una lengua que era extraña porque había sido solamente inspirada por el Espíritu Santo. Pero con el avance de la arqueología empiezan a aparecer aportes y con estos aportes pues aparece el amigo Wiener, ¿verdad? Que se convierte en uno en realizar los primeros aportes.
Déjenme empezar luego, como resultado de Wiener, pues vinieron las labores de Deismann, un alemán, de Moulton, de Inglaterra, y de conocido A.T. Robertson, de Estados Unidos. De esta manera, con los trabajos de Wiener, de Deismann, de Moulton y de Robertson, las dudas sobre que cernían sobre que el griego del Nuevo Testamento era un idioma del Espíritu Santo fue demolido, ¿verdad? Y se entendió sencillamente que era el griego corriente del primer siglo. En definitiva, podemos decir hoy en día que los hagiógrafos, de los cuales nosotros tenemos las copias, 5.000 y tantas de copias que tenemos actualmente, el Nuevo Testamento se escribieron en el idioma ordinario de las masas. Hubieron diferentes aportes académicos en el estudio de la coine bíblica. Por ejemplo, Hermann Kremer fue el que acuñó que el griego, la frase del griego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y era porque en su momento, de acuerdo al avance en el estudio del griego koiné, ellos veían que había un 10% de vocabulario que no tenía paralelos seculares, que no tenía paralelos en palabras que no encontraban en textos del comercio, en textos legales, etc. Entonces, era una gran cantidad de palabras que estaban como que solamente confinadas al texto del Nuevo Testamento, y entonces eso les hacía pensar que realmente había sido un griego inspirado, ¿verdad? Y no que el Espíritu Santo no haya inspirado las escrituras, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que se pensaba que el idioma pues no era un idioma especial, que se había creado solamente para escribir el Nuevo Testamento. Luego, pues en 1895, Adolf Deismann, ¿verdad?, publicó una obra que se llama Bibelstudien. Con ella causó pues una revolución en el estudio del Nuevo Testamento, porque demostró que el griego del Nuevo Testamento era el idioma común de las masas, ¿verdad? Él demostró que la gran mayoría del vocabulario del Nuevo Testamento también se encontraba en los papiros. Y ustedes se van a preguntar en cuáles papiros. Bueno, empezaron a aparecer en diferentes zonas papiros que contenían información secular. Transacciones, contratos de arrendamiento, cartas, decretos, etc. Entonces, claro, cuando este material aparece, nos empiezan a examinar, empiezan a ver el uso de las palabras que están allí, empiezan a descartar aquel 10% que les parecía extraño, ¿verdad? Y esto causó una devastación total en ese momento en cuanto que todos los lexicones y los comentarios léxicos que habían sido escritos hasta ese momento quedaron obsoletos, ¿verdad? Luego, James Holt Moulton siguió los pasos de Deismann y demostró los paralelos sintácticos y morfológicos entre el Nuevo Testamento y esos papiros que estaban apareciendo. Dicho esto, es interesante, y ya para acercarnos al final, conversar sobre el importante asunto de la distinción entre el estilo y la sintaxis, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender por qué los expertos filólogos, lingüistas, a veces se atreven a decir cosas que a nosotros nos pueden irritar como creyentes, como, mira, tal libro fue escrito por 3 personas, o mira, aquí hubo, este libro metió la mano a otra persona, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con el estilo y la sintaxis. Primeramente, la sintaxis es algo que es externa al autor. Son básicamente las reglas gramaticales que tiene el idioma. Como dice aquí el escrito, es la parte de las características fundamentales y lingüísticas de una comunidad, sin las cuales sería posible comunicarse. Como bien decía, las reglas del idioma. Y estas no las puedo obviar. Son ajenas a mí, yo no las impuse. Sin embargo, por otro lado, yo sí puedo controlar el estilo, o por lo menos voy a permear mi estilo de escritura en la carta o en el documento que esté escribiendo. Y eso ya es relacionado con algo interno del autor, de su capacidad
escritural, de su capacidad intelectual, de que su lengua, por ejemplo, en este caso el griego, sea su lengua materna, a que no lo sea. Entonces, por ejemplo, el estilo se observa por medio de la frecuencia en que un autor elige usar algunas formas. Por ejemplo, el uso frecuente de algo que nos comentaba el hermano Mario, ¿verdad? El manejo de las preposiciones o de las conjunciones coordinadas, como por ejemplo la conjunción cae. Y encontramos textos que pareciera que abusan del uso del CAI, pero es el estilo de escritura del autor de la carta, ¿verdad? O de quien está copiando, no de quien está copiando, porque el que está copiando está tratando de respetar lo que está escrito, ¿verdad? En teoría. Entonces, allí ya vemos un tema de estilo. Entonces, la sintaxis va a estar dada de manera externa, va a ser regida de manera externa, y el estilo va a ser algo ya interno del escritor. Esto es importante cuando queremos ver algunos aspectos de la coinés bíblica. Por ejemplo, para analizar un idioma se deben tener en cuenta al menos 3 aspectos: la gramática, el estilo y el vocabulario utilizado. Cuando pasamos estos 3 aspectos por la coinés bíblica, encontramos que el estilo de la coinés bíblica es de tipo semítico. La sintaxis está muy cerca de la coinés literaria, pero el vocabulario es de la coinés vernácula. Es decir, que no se usó un glosario de palabras especializadas del mundo literario, del mundo dramaturgo, sino que básicamente fueron palabras de uso común, con sus respectivas excepciones, por supuesto. Pero la sintaxis sí fue de bastante, en términos generales, fue de un nivel interesante, ¿verdad? De tipo literario. Según los expertos, ¿verdad? Filólogos, los tipos literarios usados por los autores, por ejemplo, ellos ven que a veces Lucas, en ocasiones Pablo, y el autor anónimo de las epístolas a los hebreos, anónimo porque no apareció firmada ni refrendada, ellos muestran una coinés literaria en cuanto a la estructura de sus oraciones. O sea, ellos ven que la estructura en la que estas personas construyen sus oraciones es de tipo literario. Sin embargo, otros autores escriben en un griego menos literario, ¿no? Por ejemplo, Marcos, Juan, el autor de la segunda epístola de Pedro y Apocalipsis. Es importante resaltar que el griego del Nuevo Testamento es más elevado que el de estos papiros que les menciono, que sirvieron como testigos de comparación. En algunos autores se muestran marcas de que el griego era su primer idioma. Ya hablábamos de esto. Si yo trato de escribir, yo por ejemplo trabajo en un área de venta de insumos que tengo que comprar en el exterior. Y quizás la forma como yo escribo una carta, que a veces me debo apoyar con Google Translator porque no me conozco algunas palabras o las he olvidado, pues el que me está leyendo en Estados Unidos hasta se da cuenta que me apoyé en un traductor, ¿verdad? Porque no es mi idioma original. Me puedo hacer expresar, me puedo hacer entender, pero obviamente se va a evidenciar que no es mi lengua original. En cambio, si escribo en castellano, pues seguramente voy a usar mi estilo y mis recursos y se va a ver, inclusive se puede definir de dónde soy, ¿no? Por el tipo de expresiones y todo esto. En otros, por ejemplo, en otros escritores se nota que el griego era su segunda lengua. Algunos estaban expuestos a situaciones bilingües desde la juventud, se piensa, ¿verdad? Y otros aprendieron griego como adultos. También se puede notar que algunos hablaban más arameo, pero escribieron en griego. Esto según los comentarios de ciertos filólogos, ¿verdad? Por ejemplo, los tipos literarios del Nuevo Testamento, quizás para tener una idea grasa, tenemos que el griego coinés vernáculo, pues encontramos el Evangelio de Marcos, el de Juan, la primera, segunda y tercera carta epístola de Juan, la segunda de Pedro y Apocalipsis.
Con un estilo de coiné conversacional encontramos Mateo y mucho de Pablo, y bajo el griego coiné literario encontramos a Lucas, encontramos a Hechos, a Hebreo, la epístola de Jacobo o Santiago, ¿verdad? Más conocida, primera de Pedro, Judas, epístolas y las epístolas pastorales. Algunas de las epístolas pastorales. Bien, con esto vamos llegando a nuestro final. La idea no es que nos volvamos eruditos en la historia de la lengua griega. Sin embargo, si alguien quiere profundizar en el asunto de la historia de la lengua griega, pues vamos a estar compartiendo en el grupo de chat el libro de historia de la lengua griega, perteneciente a la editorial Gredos, una editorial muy reconocida, y con la autoría de Francisco R. Adrados, ¿verdad? Un lingüista y filólogo bastante reconocido. Bien, con esto llegamos al final del día de hoy. Ahí transliteré algo, ¿verdad? Que no lo voy a revelar ahorita, sino que más adelante, después que estudiemos los fonemas y las letras, entonces lo volveré a colocar, y entonces eso que escribí con letras griegas no son palabras griegas, son palabras en español que transliteré, ¿verdad? Para que llegado a su momento lo tengamos como un ejercicio de qué decía allí. ¿Verdad? Quitar la pantalla, compartir. ¿Verdad? Exacto, Martita, están transliteradas. No me vayas a hacer trampa todavía, porque yo sé que tú ya estudiaste un poquito. Bien. Qué buen truco, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos llegado al final de nuestra primera sesión. Me gustaría entrar en el tema de las preguntas. Creo que ya levantó la mano por allí nuestro hermano Josafat. Adelante, Josafat. Sí, profesor, gracias. No, solo preguntarle si nos va a dar la información, ¿nos la puede otorgar Sí, sí, para tenerla y estudiar con calma también? ¿Sí? por supuesto. Ok. Una vez terminada la clase, se edita el video, ¿verdad? Se descarga, voy a ver si lo puedo comprimir, si no, pues les enviaré un enlace para que lo puedan descargar y tener. Y por supuesto, esta clase se convierte a PDF y se les envía. Y otro material que le vamos a enviar ya desde el día de hoy es ese libro de la historia del griego para el que quiera profundizar. Es un libro bien interesante, muy, muy detallado. Realmente es uno de los mejores libros que hay en el tema de la historia y la evolución del griego. Y bueno, como obviamente como aporte de este seminario, pues es el primer texto que van a tener a su disposición. Bueno, Gracias. queda abierta el tema de algunas preguntas o dudas relacionadas con la clase. No se vayan a adelantar todavía. Hermano William. Escucha. Perfectamente, Mario. Me llamó mucho la atención cómo el griego se fue a, ¿cuál sería la palabra? Como tomando cuerpo, tomando forma, porque se me quedó grabado el diagrama de todos los dialectos que se hablaban en el año 1000 o en el 1500 o en el 800 y cómo fue, o sea, entendí que fue al principio un dialecto y que fue algo que fue tomando forma por las conquistas, por toda el triunfo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, o no sé, pero se me quedó muy grabado eso, como un pequeño dialecto predominó sobre los demás dialectos hasta que los dominó, y no solamente a los demás dialectos, sino a la potencia de ese tiempo, a Roma, y no solamente en el tiempo de los Césares, sino inclusive todavía hasta 1400 o antes que la imprenta viniera. O sea, me llamó mucho la atención cómo una pequeña célula o un pequeño dialecto tomó tanta fuerza. Y para mí eso fue, no sé, se me quedó muy grabado. Gracias. Gracias, profesor, por su ayuda. A la orden. Sí, quién sabe, o sea, obviamente hay muchas áreas se teoriza, ¿no?
pero ¿cuántas tribus se habrán movido? Por ejemplo, si tomamos la tesis de las estepas, ¿verdad? De que ellos estaban ubicados en las estepas y se movieron hacia el occidente, y fueron con diferentes dialectos. Los grupos se fueron separando, cada quien fue desarrollando dialectos, fue pasando el tiempo, y luego, producto de la colonización, de las guerras, del movimiento, de la cultura, entonces nuevamente vuelven a confluir, ¿no? Y si bien cada dialecto tenía sus puntos de encuentro, pues como dijimos, también tenían puntos de fractura, pero llega a su cenit, como decía la lámina, llega a su pináculo en el tiempo de las guerras alejandrinas, pues cuando la gente se enfilaba dentro del ejército de Alejandro, y bueno, tenían que comunicarse. Y así como hoy en día estamos en diferentes grupos, y de repente el profesor Raúl dice una palabra y yo no la conozco y es un modismo del Salvador, y ya después que lo dijo ya me lo aprendo, ¿verdad? Y así como la que tú dijo, Mario, con respecto al mariachi, entonces ya esa me la aprendí. Y entonces uno dice una de aquí de Panamá, o una de Venezuela, o una de Colombia, y así se va engranando un español actual y moderno que es tan diferente al español de cuando Casiodoro escribió la Biblia de Rosa, por ejemplo. Y cuando abrimos ese texto, por ejemplo, quienes han tomado los cursos del profesor Luca, y uno se enfrenta a esa escritura, a veces se hace hasta difícil leerla, porque la Z no es la Z, la F no es la F, y así algo parecido debe haber ocurrido, no solo en el idioma griego, en todos los idiomas, ¿no? Pero qué interesante cómo el haberse convertido en una potencia, Grecia, al ganar a Persia, pues robándole una palabra allí que me encanta mucho, que usa el profesor Raúl, el griego entonces tuvo un influjo sobre todo el territorio conquistado, ¿verdad? Convirtiendo en una lengua unitaria. Adelante. Y es que cuando usted compara los imperios o los reinos, o sí, los imperios, no hay, pareciera que el periodo helenístico, el periodo de Alejandro Grande, fue más corto que los faraones y que los césares, inclusive que los medos y los persas y los asirios. O sea, cuando usted compara el periodo de dominio como imperios, fue muy breve, pero cómo logró con su lengua, con lo fino, a lo mejor la filosofía, las cuestiones gnósticas o no sé yo, o sea, el idioma, cómo logró dominar sobre todos los imperios, ¿verdad? Inclusive sobre los egipcios y sobre los israelitas, no se diga. Pero sí me parece como una pequeña célula, un pequeño dialecto, logró tener tanto dominio por tantos siglos. Y todavía, hasta nuestros días, a través del Nuevo Testamento. Así, ¿no? Y todavía está vigente, porque es una de las lenguas antiguas que sigue viva. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? Adelante, Juan Tomás. Creo que hiciste ahí una seña. Era una señal de que hasta ahora no hay muchas dudas, pero muy contento por esta clase. Ok, gracias. Profesor Raúl, ¿algún aporte? No, muy atento acá, muy interesante toda la historia, ¿verdad? Así que vamos a estar aquí muy pendientes. Va muy bien y va muy interesante todo, profesor William. Muchas gracias. Bien, si no hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario más, estaríamos dando por terminada la clase, agradeciendo su participación en este día. Juan Enrique, ¿querías comentar algo? Excelente exposición, profesor. La información es exquisita para mis oídos. La verdad que
es música para mis oídos la clase y nada, pues darle las gracias y felicitarlos por la exposición. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno, sin más por el día de hoy, le damos las gracias por la participación. Estaremos colocando la información respectiva próximamente en el grupo de WhatsApp, agradeciendo su esfuerzo para muchos levantarse temprano, hoy día sábado. Aquí son las 9, pero en otro lugar son las 8 o las 7. Dice que no es un horario muy, digamos, no muy cómodo, pero de verdad que agradecemos el esfuerzo. Nos estamos viendo la semana que viene y agradecemos. Esa que colocó los ojitos es mi esposa. Entonces sí va a compartir el libro que dijo, ¿verdad? Sí, voy a compartir el libro de Editorial Gredo sobre la historia de la evolución del griego. Y por supuesto lo que tenga editado el video y la clase, pues las estamos compartiendo. Esta semana no hay actividades, pueden descansar. Ya la semana que viene sí comienzan algunas actividades. Van a ver que normalmente en un curso de griego tradicional, ya en la primera clase ya están hablando de las letras, ¿verdad? Alfa, beta, gamma. Nosotros vamos a dedicar 4 o 5 clases para entender bien los fonemas, ¿verdad? Para practicar bastante el silabeo. Acuérdense que hemos ofertado lectura y escritura. Entonces la idea es que podamos leer un texto griego. Quizás no sabremos qué va a decir, porque no vamos a tener el repertorio, el glosario de palabras en nuestra mente, pero podemos estar en capacidad de leer, por ejemplo, lo que transliteré en la hoja final, ¿verdad? Allí dice algo muy sencillo, pero una vez que podamos asociar entonces los fonemas con las grafías, entonces estaremos empezando a leer griego. Y en la medida que vayamos desarrollando los temas gramaticales, entonces estaremos entendiendo el griego y avanzando en griego. De nuevo, muchas gracias por su participación y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. A usted las Hasta la gracias. próxima semana. Dios los bendiga a todos.